Voy a leer algo muy bonito que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Déjame, antes de leerlo, darte una introducción de lo que vamos a leer para que podamos entender bajo qué perspectiva, ¿verdad?, se escriben estas palabras. Hace más de 2000 años, el pueblo de Israel, que había alcanzado el control, ¿verdad?, como potencia mundial en el tiempo del rey David, y se terminó consolidando en el tiempo del rey Salomón, ¿verdad? Ese David de las mañanitas que canta el rey David, segundo del rey Israel, y lo sucede su hijo Salomón, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, ¿verdad?, humano, ¿verdad? Y a partir de ahí, amado hermano, se divide el reino de Israel en dos: el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel, ¿verdad?, donde la capital fue Samaria. El jueves pasado hablamos de que Samaria, ¿verdad?, en la época de Jesús, ¿verdad?, era una de las provincias como era Galilea, Judea y Samaria, y los samaritanos que no se llevaban con los judíos es porque estaban llenos de gente extranjera desde esa época, ¿verdad? Y pasaron varios reyes hasta que llega el último rey de la línea de Judá, que es la descendencia del rey David, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. El reino de David, 40 generaciones hasta Jesucristo, 120 generaciones, y podemos ver, amado hermano, cómo es impactante el cómo Judá, ¿verdad?, Jerusalén, que es la perla preciosa de nuestro Señor, ¿verdad?, una ciudad que Dios ama, ¿verdad?, muchísimo. Cuando Jesús va a Jerusalén, la divisa desde lejos, dice: Jerusalén, Jerusalén, que mataste a tus profetas, ¿verdad?, rechazaste y le dice una palabra hermosísima: tan solo, ¿verdad?, te arrepintieras y vinieras, yo te cobijaría como una gallina a sus polluelos. Y ese Jerusalén que a día de hoy existe, que sigue siendo la capital del mundo, ¿verdad?, espiritualmente, es un impacto grande con lo que pasa en Jerusalén, una ciudad cosmopolita, donde hay muchas mezclas de muchas cosas y donde proféticamente van a desarrollarse los últimos acontecimientos de este mundo, ¿verdad?, que estamos ya empezando estos acontecimientos. Déjame decirte que esa tierra fue conquistada por uno de los imperios, ¿verdad?, más poderosos del mundo, que vio una visión Daniel, y fue el imperio babilónico, ¿verdad? ¿Cuántos saben la historia? Babilonia, ¿verdad? Y este reino, este imperio babilónico, conquista a través del rey Nabucodonosor, de Dios permisible. Escucha esto: nada pasa si Dios no lo permite. Entonces apunta esto porque es muy importante. Nada pasa si Dios no lo permite. Esta pandemia, más allá que la planeó el orden mundial, la permitió el Señor. Nada pasa si Dios no lo permite. Y sucedió, y vino evidentemente la conquista de Judá y de Jerusalén, y la tierra fue deshabitada, ¿verdad? Fue devastada, y se llevaron cautivos a mucha gente importante, ¿verdad?, a Babilonia. Entre ellos fue Daniel y muchos más. Y resulta ser que después de estar en cautiverio, escucha bien esto: cautiverio, apunta la palabra cautiverio. ¿Qué significa cautiverio? Es la privación de la libertad. ¿Qué es cautiverio? La privación de la libertad. Después de haber estado cautivas en Babilonia, ¿verdad?, donde también se menciona la palabra Babilonia, que viene de Babel, y Babel significa confusión. Apúntale: Babel, confusión. Es decir, los confundidos le quitaron la libertad al pueblo de Dios. Ve aterrizando esto: los confundidos
le quitaron la libertad al pueblo de Dios. Y una vez que le quitaron la libertad al pueblo de Dios, ¿verdad? Vino pues una serie de cosas. ¿Cómo crees que se sintieron los judíos cuando se los llevaron cautivo, cuando los derrotaron y se los llevaron a Babilonia? ¿Cómo habrá sido ese cautiverio? Número uno, sin libertad. ¿Cómo se sintieron? Sin libertad. ¿Cómo se sintieron? Seguramente amedrentados, ¿verdad? Oye, pues, o sea, dominados, ¿verdad? Amedrentados, dominados, ¿verdad? Despojados. Escucha esto, perdieron sus garantías individuales, ¿verdad? Ya no tenían derechos como seres humanos, estaban cautivos. ¿Están siguiendo? Están cautivos. Perdieron sus derechos humanos, o sea, cosas que lo veían ya como normal, lo restringieron, ¿no? Y además de esto, ¿verdad? Se sintieron utilizados, ¿verdad? También, siendo esclavos, pues ahora van a hacer lo que los conquistadores dicen, ¿verdad? No lo que ellos quieren. Entonces se sintieron sobajados, conquistados, limitados. ¿Qué más? Escucha esto, empobrecidos. Estaban todo, empobrecidos, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Maltratados, ¿verdad? Todo esto sucedió a todos los cautivos de Judá a Babilonia, ¿verdad? Tiempo después, amado, llegó el tiempo, ¿verdad? Ahí de la cautividad lo puedes ver en Segunda de Reyes. De hecho, hay un libro que se llama Lamentaciones en el Antiguo Testamento y habla, ¿verdad? Lamentaciones, ¿verdad? De todo lo que pasó en el cautiverio babilónico. Muy importante esto a los hijos de Dios. Y después de esto, amados hermanos, se les abre una luz de esperanza. Imagínate, Manuel, cautivo ahí sin qué carrera, qué nada. O sea, usted ahí esclavo a lo que está supeditado de los babilónicos, y de momento se abre un sello un aire de esperanza, una luz así, y dice, oye, ya se concedió, ¿verdad? Qué hermoso. Se concede nuevamente regresar. Dile a tu hermano, se nos concedió regresar. Se nos concedió regresar otra vez fuera del cautiverio, ¿verdad? Y había una expectativa muy grande de varios hombres, ¿verdad? Que amaban realmente a Dios, ¿verdad? Y que querían regresar ¿a qué? Querían regresar a, número uno, a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Querían regresar, según el profeta Nehemías, a reconstruir, dile a tu hermano, querían regresar a reconstruir las ruinas del templo de la casa de Dios. ¡Wow! Querían llegar a reconstruir las ruinas de la casa de Dios. Fíjate, qué hermoso. Y llegaron varios. El regreso no iba a ser fácil. Dile a las personas de ahí atrás, ahí atrás, el regreso no va a ser fácil, va a haber mucha oposición, va a haber mucho ataque, ¿verdad? De hecho, nos habla el profeta Nehemías que con una mano estaban con espada y con otra mano echando tabique para reconstruir el templo, porque había enemigos. O sea, el regreso de la reconstrucción de la casa de Dios no es fácil. Va a haber mucha gente de oposición, ¿verdad? Va a haber muchas amenazas de por medio, y aquí lo que se necesitaba era unidad. Apúntalo ahí, se necesitaba unidad, ¿verdad? Ya toda la gente que vamos a ver más adelante que se rebeló contra Dios y contra las cosas de Dios, ya habían quedado aniquiladas, ¿verdad? Los que regresaban era un remanente, un sector pequeño que querían volver a iniciar las cosas, tenían esperanza, había un motivo, como decías tú, Lourdes, esperanza, ¿verdad? ¿Cómo dijiste? Emoción, había emoción, esperanza, ¿verdad? Y regresaron así, con ese ímpetu a construir nuevamente, ¿verdad?, la ciudad destruida. Y a ellos se les permitió la reconstrucción del templo de Salomón, ¿verdad?, por segunda ocasión. Amén, fíjense bien.
Y dentro de esto que estamos hablando, amados hermanos, sí podemos empezar a ver que en esa época en la que estamos hablando, ¿verdad? Los profetas que Dios levantó, que eran profetas hombres que hablaban de parte de Dios, lo puedes ver en los libros de Jeremías y Ezequiel, ¿verdad? Ahí vas a ver, son los hombres que Dios usó para avisar todos estos acontecimientos a su pueblo, ¿verdad? Cuando estaba en el poder el rey de Judá, fue el último, fue Joaquín, ¿verdad? ¿Ya? Ahora bien, el título de la conferencia se llama El regreso a casa. ¿Qué estamos haciendo hoy? Wow. Qué hermosa palabra, hermanos. Qué bendición. Mira a tu hermano, no conviertas en maldición lo que Dios pone como bendición. De verdad, hermano, lo siento en el espíritu. No hagas de lo que es bendición maldición. Y eso depende del corazón de cada persona, de su actitud, de su corazón. Como decía Lourdes, del ánimo, ¿verdad, mija? Entonces, el profeta que quiero leer ahora, que está hablando evidentemente de algo importantísimo, que es cuando se reconstruye, escucha bien esto, cuando se reconstruye la casa de Dios, llega otro profeta después de Jeremías y después de Ezequiel, y este profeta es Zacarías. Qué hermoso. Levanta otro profeta a Dios. Pero este profeta, a diferencia de estos dos que venían a avisar toda la destrucción que venía por el comportamiento que había tenido el pueblo de Dios, ¿por qué pasó esto? Por el comportamiento que había tenido el pueblo de Dios. Y entonces vino toda la destrucción, vino el cautiverio, y después Dios, en su misericordia, le da otra oportunidad de regresar a casa y levanta a un profeta llamado Zacarías, ¿va? Que son los últimos profetas, Oseas, Zacarías, Joel, que hablan precisamente del regreso a casa y el anuncio más importante que tiene que ver contigo y conmigo, el regreso del Rey de Reyes. Qué impactante, amado hermano. Fíjate, situémonos en la escritura, en el profeta Zacarías, capítulo 9, y quiero leer, es hermoso Zacarías, ahí se los encargo para los que quieran estudiar la palabra. Zacarías 9, y me voy a centrar a partir de aquí del versículo 9, que habla precisamente del futuro rey de Sion, o el futuro rey, ¿verdad?, de Israel, y para nosotros nuestro rey de la iglesia, ¿verdad?, el rey del universo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios a través de los labios del profeta, Zacarías 9:9, y dice así: alégrense mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y en Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar en mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Versículo 11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he encestado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y desperté a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Versículo 14, y Jehová será visto sobre de ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e herirá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad
y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Fíjate qué hermoso esto, Es evidente, amado hermano, que esta palabra de Zacarías se cumplió según los evangelios, ¿verdad? Lo mencionan, que fue el regreso de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿verdad? Cuando fue el famoso Domingo de Ramos, ¿verdad? Que alabar a nuestro Señor por el regreso a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, y se cumplió esta profecía a través de los labios de Zacarías, ¿verdad? Sin embargo, amado hermano, déjame decirte que, fíjate qué interesante cómo se alinea esta profecía de Zacarías, como lo menciona Apocalipsis 19, ¿verdad? Y en Apocalipsis 19, a partir del versículo 11, ¿verdad? Esto Zacarías se cumple ¿con quién? Con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice características: no iba a pie. Dile a tu hermano, nuestro Señor Jesucristo no entró a pie, entró montado, ¿verdad? Con una condición humilde, ¿verdad? En un burrito. Pero en Apocalipsis 19:11, una vez que todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ascendió al cielo y prometió regresar, dile, prometió regresar. Y ese regreso que también, fíjate qué importante, ahora también nosotros estamos como esas personas en esa época esperaban el regreso del Rey de Reyes, de Jesús. Nosotros en esta época estamos esperando el regreso de ¿quién? Del mismo, por segunda vez. Estamos esperando el regreso del Señor. Pongan atención, iglesia, porque esta palabra es tanto para los que nos vamos en el rapto como para los que se quedan. Apocalipsis capítulo 19, a partir del versículo 11, Apocalipsis 19, y a partir del versículo 11 dice la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo venía el Señor? ¿Cómo va a regresar? Montado. Ya no va a ser un burro, dile. Ya los burros se quedaron. Ahora vendrá en un caballo blanco. Amén. Vendrá con autoridad y señorío, ¿verdad? Ya no vendrá humildemente a rogarte, ya no vendrá a rogarte que conozcas a Jesús. Ahora vendrá con toda autoridad y poder para juzgar. Amén. Fíjate qué importante las características del segundo regreso de Jesús. Y dice la Biblia, continúa diciendo en nuestro pasaje, ¿verdad?, el día de hoy, que montaba y se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Venía a pelear y a juzgar. Y en el versículo 12 dice: sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa refinada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué impactante esto. Y dice la palabra de Dios, versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las rasgará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde
con azufre, versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Wow! Nuestro Señor viene a derrotar, ¿verdad? Nuevamente, ¿a quién? A los babilonios, diría, a los confundidos, ¿verdad? A los que se atreven a levantarse en contra de Dios, a los que se atreven a rechazar a Dios, a los que se atreven a subestimar el poder y la justicia de Dios, ¿verdad? Y nuestro Señor regresa. Entonces, fíjate qué interesante cómo se empalman. ¿Sí te estás dando cuenta? Zacarías, Apocalipsis, porque habla de circunstancias idénticas. ¿De qué están hablando? Número uno, ¿verdad? Número uno, el pueblo de Dios había sido esclavizado, ¿verdad? Había sido cautiva por Babilonia. ¿Cómo nos encontramos hoy en día con la pandemia y todo lo que está sucediendo en el mundo? Cautivos. ¿Verdad? Y estamos esperando el regreso del rey, del libertador. Ahora, antes de que venga el rey, ¿qué pasa? Ok, después de que regresan a Judá, ¿verdad? Cautivos, los dejan en libertad, viene un proceso de libertad otra vez. Nos dan la chance con los semáforos verdes por un ratito nada más. Y en ese momento se va a reconstruir. ¿Qué llegamos a hacer? A reconstruir el templo. Y estamos reconstruyendo el templo de Dios. Voltéense a ver. Estamos reconstruyendo el templo de Dios. Estamos reedificando el templo de Dios. No fácil, ¿verdad? Va a haber oposición, va a haber mucha lucha, pero vamos a reconstruir el templo de Dios. Ya no van a estar todas las personas, porque muchos fueron aniquilados y muertos. Y ahorita vamos a ver qué características tuvieron esas personas que ya no participaron de esta segunda oportunidad del templo de Dios. Entonces, estamos teniendo una oportunidad para volver a unirnos como templo de Dios, cuerpo de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, somos el cuerpo de Cristo, porque una vez que se construyó el templo, ¿verdad? Que edificaron la ciudad, ¿qué pasó con los judíos? En ese momento que se construyó el templo por segunda vez de Salomón, ¿verdad? Unos años después llegó ¿quién? Jesús. ¿Quién llegó? Una vez que estaba listo su. Okay. ¿Qué va a pasar? Una vez que el templo de Dios esté otra vez unido, mira, me quito el saco y me vas a ver todo mi pie. Regresa nuestro Señor Jesucristo. Escucha esta palabra. Regresa nuestro Señor Jesucristo. Y va a regresar, ¿verdad? Con toda autoridad y juicio. No va a regresar manso y humilde como cuando entró a Jerusalén con el pollino, ¿verdad? Un burrito. Va a ser un caballo blanco impactante con todo su... ¿Tú te imaginas a los ejércitos del Señor con caballos blancos y ángeles de gil? O sea, ¿cómo se atrevieron los reyes de la tierra a oponerse a eso? Pues en un chasquillo los aniquilaron. Bueno, pues esto está pasando, ¿verdad? Los reyes de la tierra se están poniendo de acuerdo, ¿verdad? Para hacerle guerra al que regresa. ¿Por quién regresa? Por nosotros, ¿verdad? Jesús vino a la tierra por el pueblo de Israel, regresó por los que había escogido y ahora por segunda vez regresa por su iglesia. Qué importante, hermano. Muy importante lo que estamos hoy citando proféticamente. Así que Jesús regresa por segunda vez por su iglesia, ¿verdad? Y fíjate, quiero que se encuentren dos acontecimientos de lo que va a traer nuestro Señor Jesucristo. Y quiero situarnos en que nuestro Señor Jesucristo regresa, pero hay dos eventos importantes que deben quedarnos claros. Cuando nuestro Señor Jesucristo regresa, las personas que están haciendo el templo de Dios, las personas que están unidos como templo de Dios, ¿verdad? Que estamos trabajando en koinonía. Koinonía es una palabra que significa en armonía, en conjunción, con un mismo espíritu, con un mismo objetivo, con un mismo sentir, ¿verdad? Con un mismo propósito, con una misma pasión, entusiasmo, amor, etc. Regresa por ellos y nos los lleva al cielo. Y los que hayan muerto en ese entonces, pero creyendo en Cristo, los va a resucitar y los va a llevar al cielo. ¿Eso qué va a pasar? Y después de eso, ahora sí viene con los caballos
a pelear con los que se quedaron, que no se fueron con él. Y quiero situar esto porque ve las características o los beneficios de que regrese el rey. Fíjate en su iglesia, esto es para la iglesia, porque yo lo he dicho ya varias veces, a la gente que no ama a Dios, las cosas se van a poner peor de lo que están. Apunta a esto. La gente que no ama a Dios, su situación va a empeorar. Las cosas se van a poner peor. Va a estar más fuerte los próximos meses que vienen. Ya no te voy a decir de años, o sea, estoy hablando de meses, semanas, días, un par de años quizá, no sé. Se van a poner feas. Pero para los que esperamos al Señor, pues las cosas que vienen son hermosísimas. Porque fíjate los beneficios cuando vino nuestro Señor Jesucristo de lo que obtuvieron, ¿verdad? Los que regresaron del cautiverio, ¿verdad? ¿Quiénes están saliendo del cautiverio en este momento? ¿Quiénes son? Estamos siendo beneficiados. ¿Qué beneficios vamos a recibir? Número uno, trae libertad. Nuestro Señor traía libertad, ¿verdad? Después de haber estado prisioneros, restringidos, limitados, con escasez, ¿verdad? Gimiendo, va a venir un periodo, amado hermano, que antes de eso, vamos a estar en libertad, vamos a estar bien. Déjame decirte que la iglesia, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no va a estar amolada. Eso déjaselo a los gentiles que no aman a Dios. Ellos van a estar limitados de todo. Pero nosotros vamos a estar bien. Va a estar muy feas las cosas, pero nosotros vamos a estar bien. Va a haber lo que se necesita para estar bien, ¿verdad? En toda la extensión. Allá afuera no habrá paz, tú vas a tener paz. Allá afuera no habrá esperanza, tú vas a tener esperanza. Allá afuera no hay fe, tú vas a tener fe. Allá afuera no habrá amor, tú vas a tener amor. Allá afuera no habrá perdón, tú vas a tener perdón. Allá afuera no habrá alimento, tú tendrás alimento. Eso vamos a obtener nosotros ya en estos momentos. En este regreso Dios nos va a permitir libertad, ¿verdad? Va a venir también, el rey vino a dar protección. ¿Qué va a venir en esos periodos? Jesús, así como están levantándose demonios por todos lados, Jesús está, si viéramos el mundo espiritual, porque verías un ejército de ángeles bajando a acompañar a cada uno de sus hijos, porque Dios va a traer protección a su iglesia, a sus hijos. En este tiempo donde afuera hay inseguridad, hay violencia, hay violaciones, hay pérdidas de garantías individuales, estados de derecho, muchas cosas que están pasando. En el templo de Dios, Dios va a traernos protección. Va a llegar protección divina, protección de Dios, ¿verdad? En todos sentidos. Ellos estarán intranquilos, pero tú estarás seguro, tú estarás bien, hijo de Dios. Escucha esto. El rey también va a traer paz. Vas a estar oyendo de guerras, rumores de guerras, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo. Y en ti, amada Sion, en ti, amada iglesia de Cristo, habrá paz permanente. Que apunta a eso, porque eso es lo que traía el Rey de Reyes. Por eso ese domingo de Ramos, las palmas y todos se contentaban porque venía todo esto. Y nosotros, ahora que estamos de regreso, estamos de regreso, se nos viene todo esto. Es motivo de gozo, de alegría, de contento. Yo estaba deprimido apenas hace unos días de todo lo que estaba pasando y dije, ¿cómo es posible cómo estamos hoy en día? Y hoy que Dios conoce mi corazón y conoce mi alma, me da esta palabra porque me dice, ten consuelo. Amén. Lo que viene para ti, ¿verdad? Y para los que me aman, es todo esto que estamos hablando. Va a haber libertad, va a haber protección, va a haber paz. El rey va a traer justicia, ¿verdad? En las injusticias que se han cometido, ¿verdad? ¿Cuántos hemos sido experimentados en injusticia, verdad? Nos han pasado cosas que decimos son injustas, ¿verdad? No se valen. Y Dios va a traernos justicia. Dios va a hacer justicia. Es el Rey justo. Él va en su avivamiento, va a traer justicia. Ese espíritu de justicia va a llegar sobre sus hijos. No nos vamos a ir huyendo. Dile a tu hermano, no nos vamos a ir huyendo.
nos vamos a ir seguros, ¿verdad? Protegidos, en justicia, ¿verdad? Y Él va a traer también, ¿verdad? Autoridad y poder, ¿verdad? Dile a tu hermano, nos va a dar autoridad y poder. ¿verdad? Aunque el diablo quiera encerrarnos con sus demonios y privarnos para que no compartas el Evangelio, para que no leas la Biblia, te va a querer venir a asustar con murosos demonios de pacotilla, porque no quiere que tú estés prendido, ¿verdad? Estudiando la Escritura, adorando a Dios, meditando en su palabra. Él va a venir, ¿verdad? ¿A qué? A darte autoridad, ¿verdad? A darte poder. Qué importante, va a ser un preliminar. Dios te va a dar poder, nos va a vestir de poder, ¿verdad? Debemos de ser, porque sabes que en la persecución que ya comenzó, hay una persecución impresionante en China, están matando a muchísimos misioneros en China. Es una potencia que está erguiendo como la primera potencia mundial, inmediatamente está atacando a la iglesia, y Dios va a dar poder, Dios va a traer poder a sus hijos, un poder sobrenatural, un poder maravilloso. Entonces, y nos va a dar tanta autoridad y poder que sabes que son los tiempos de la cosecha. Son los tiempos en que tus labios tienen poder para que la gente te escuche. Y la gente no va a entender por qué te quiere escuchar, no va a entender por qué quiere convivir contigo, no va a entender por qué quiere saber cosas de ti, de que le platiques. No lo vas a saber conscientemente, pero espiritualmente es porque tú eres el portador del poder y la autoridad de Dios. La gente que está llamada a conocer a Dios va a estar necesitado de escuchar a la gente con autoridad y poder de Dios. Amén. Fíjate qué importante, ¿eh? Ahora bien, también esto, amado hermano, es lo que ya estamos con este regreso, ¿verdad? De la edificación del templo, de la edificación de la iglesia, de la reunión otra vez de la iglesia, ¿verdad? Porque la verdadera iglesia de Jesús no se reúne para sacar dinero, ni se reúne para hacer espectáculos, ni se reúne para hacer fama o meter créditos en YouTube o en redes sociales. La verdadera iglesia de Jesús en este tiempo de cautiverio estuvimos silenciosos, estuvimos sí ministrando la palabra, ¿verdad? Orando, ¿verdad? Viviendo revelación de Dios. ¿Cuántos vimos así? Analizando lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Asimilando cosas, pero escucha esto, esos fueron los verdaderos hijos de Dios. Los que no fueron hijos de Dios, ¿qué pasó? Bye, se fueron. En el momento más crítico, ¿cómo crees lo que en el momento donde vino la pandemia, vinieron cosas espantosas en el mundo, que todo el mundo estuvimos viviendo, ¿verdad? Mucha gente de la iglesia se fue. Y no pasó nada más en esta iglesia, mucha gente. Se exhibieron sus corazones, ¿verdad? Se exhibieron sus corazones, ¿verdad? Demostraron realmente su intención, exhibieron realmente su espíritu y se comprobó que ellos no eran de los que tenían que permanecer hasta el regreso del cautiverio. ¡Wow! Apunte esto, esto es profético. Mira, amado, yo déjame decirte precisamente, aquí hay varios temas, ¿verdad? Que si te vas a Jeremías, lo podemos estar documentando. Nada más voy a dar la cita bíblica, lo ves ya, calma en casa, por favor. Pero te voy a decir qué características tuvieron esas personas que se las llevó en cautiverio y ya no regresaron al templo de Dios, ¿verdad? Déjame decirte que el cautiverio nos afectó no nada más a los que no eran hijos de Dios, también a los hijos de Dios, ¿verdad? Nos restringieron muchas veces, ¿verdad? Apenas estamos viendo la luz ya para el regreso. Ya nos anunció el rey, ¡hey, van a regresar! Ya van a empezar a regresar. Mija, prepárense con las cosas, ¿verdad? Prepárense a listar el templo, ¿verdad? Porque estamos, falta esto, falta aquello, falta allá. Estamos ya preparando, hermano que me escuchas, estamos preparando las cosas del templo, ¿no, Pablo? Estamos preparando todo lo necesario, como puedes ver, porque el templo debe estar listo cuando llegue el esposo por su novia. Amén. Qué hermoso. Entonces, esas personas que se ponen a cautiverio y que se caló su corazón, ¿verdad?
tenían ciertos comportamientos. Y sí lo quiero citar para que en primera persona tenemos que ser autocríticos con nosotros, ¿verdad? Sí. No vaya a ser que estamos esperando al Señor y muchos se queden y dicen, oye, ¿qué pasó? Entonces, yo creo que las cosas que están por acontecer, tenemos que tener una garantía de que estamos pues, con el corazón correcto, porque en este cautiverio, ¿a cuántos fueron engañados, verdad? ¿A cuántos les habló el diablo a su oído? Y el que no, pues sigue hablándole por mentiroso, porque estoy seguro que a muchos nos metió miedo, ¿verdad? En el cautiverio te meten miedo, temor, te meten mentiras, te meten rollos, mal rollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren que regreses. Fíjate qué duro, y mucha gente se fue, porque su corazón no estuvo correcto delante de Dios. Entonces, el profeta Jeremías, que es el que levantó junto con Ezequiel antes del cautiverio, ¿verdad? Ya haciendo una cronología bíblica, en Jeremías 19 empezamos a ver, y también en Lamentaciones 1, ¿verdad? Podemos descubrir las características que tenía la gente cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí, ya me cansé, estoy viendo, y ¿sabes qué? Veo sus adoraciones y veo sus palabras y veo sus comportamientos, ya no los aguanto, ya, que esto ya termine. Y pum, vale, Dios levanta a Nabucodonosor y arrastró con todas las cosas del templo. Ahí andaban las hermanas ayer preguntando, ¿dónde se quedó la cajita con no sé qué? A una de las que se quedó ahí en el cautiverio, ¿ah? Pues quién sabe qué le contestó, pero no aparecieron. Y pues no se quedaron las cosas, ¿dónde están? Fíjate qué duro. Estamos viendo un teclado que compramos nosotros porque el otro quedó ahí botado, ¿ah? En el cautiverio. ¿Tú crees que querían cuidar las cosas los conquistadores? Las agarraban así, vámonos aquí, amontonado, todo abandonado. Este lugar estaba lleno de polvo, ¿verdad? Las hermanas que vinieron, lleno de polvo, ¿verdad? Lleno de ruinas, muebles que se usaron en aquella anterior temporada para el templo de Dios, quedó abandonado, ¿verdad? Quedan residuos ahí, uno que otro que estoy viendo por acá, pero abandonado, la gente no le importó, material, ¿verdad? Preciosísimo, que algunas espero que conozcas, que nos dé tiempo, porque que conozcas eso es hermosísimo para tus hijos. Entonces, mucha gente quedó abandonado todo, tiró todo, ¿verdad? Dijo, ahí nos vemos, yo me voy a Hollywood, a Cancún, a Disneylandia, no sé, a Dubái, no sé. Pero los que no pudieron se fueron a Xochimilco, a La Viga, no sé, pero de verdad está abandonado esto. Y esas características de esas personas que se fueron de cautiverio y se quedaron, ¿no? Porque los que regresamos, pues, dile a tu hermano, le estoy librando, estoy de regreso, hermano. Un aplauso al Señor. Muchos hermanos perdieron la vida. Son cosas lamentables esto que hemos pasado. Pues nosotros la libramos. Yo ahí en el cautiverio me metí en el esclavo ahí, contaminada COVID, y me dices, ¿tú qué va a pasar? Con miedo, con muchas cosas, o sea, la libramos. Yo puedo decir, la libré. Ahí vamos, ya veo otra vez la luz. Vuelvo a agarrar la fuerza de Dios para echarle el último jalón. El último jalón, cuando la repetición, las últimas 10, ¿qué tal se sienten? Es más, las últimas 5. Es más, las últimas 3. Es más, la última. Ay, que tú sabes la última. La última. El último estirón, dile a tu hermano, el último estirón. Es la última oportunidad antes del regreso del Señor. Ahí se quedaron los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos adivinos, los falsos hermanos, los falsos de todo. Y esas personas tenían la característica, en primer lugar, Jeremías 19 del 14 al 15, no quisieron nunca escuchar la palabra de Dios. Nunca quisieron escuchar la palabra. Acuérdense lo que vimos el jueves, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, poner atención. Se necesita un corazón dispuesto, ¿verdad? Un oído atento
un oído observando para recibir y entender, para llevar en práctica, ¿qué? La palabra de Dios. Mucha gente lo que entraba por aquí, ¿por dónde salía Pablo? A veces por aquí, como hizo por allá alguien, hasta por los labios de todo lo que escuchan, y se iban haciendo así. Todo lo que escucharon lo echaron, ¿verdad? Lo desecharon. No quisieron escuchar la palabra de Dios. No quisieron atender a Dios. No quisieron prestar atención a las verdades de Dios. La gente no quiso a Dios. Eso molestó a Dios. Lo molestó en Judá cuando los conquistó los babilonios y lo está molestando. Por eso ves Apocalipsis. O sea, ¿por qué crees que esto va a destruirse? Está molesto el Señor. Por eso no va a besar bien pollito, va a venir con un cabello con autoridad, ¿verdad? A hacer guerra y ganar y vencer, a hacer justicia, ¿verdad? Entonces la gente no quiso escuchar la palabra de Dios. Escucha esto, dice Lamentaciones número 2, ¿verdad? En Lamentaciones capítulo 1 lo puedes leer, pero ahí también en Jeremías 19, 14, 15, les ganó su rebeldía, ¿verdad? ¿Qué les ganó? Su rebeldía, apúntale 2, su rebeldía. Ellos quisieron, ¿verdad?, ser su propia autoridad. No se quisieron someter a ninguna autoridad, mientras que la Biblia dice, sométanse a toda autoridad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Fíjate, ¿cómo se cría un hijo, Roque? Bajo autoridad. La primera autoridad que el hijo debe tener para una buena crianza es la autoridad del padre, ¿verdad? Y después la autoridad del pastor, la iglesia. El área espiritual es súper importante. Esta sociedad que vivimos vive muy mal porque carece de autoridad. No hay autoridad, no hay respeto, no hay temor santo, no hay consideración, no hay humildad, hay soberbia, hay orgullo, hay rebeldía. La gente no le gusta ser instruida. La gente no le gusta ser exhortada. A la gente no le gusta escuchar lo que deben de hacer. La gente no le gusta, le huye, ¿verdad?, a la corrección. Cuando la Biblia es un libro de correcciones. Amén. La corrección de un padre hacia un hijo es para el beneficio del hijo. Aunque en ese momento el hijo no lo vea como un beneficio, lo ve como, hay algo que le duele, pero el fruto de esto va a ser un beneficio. Y mucha gente salió huyendo, ¿verdad?, en la cautividad con un corazón rebelde. En plena cautividad ahí todavía me hablaban por teléfono a agredirme, insultarme, hablaban gente a espalda. No, fue. Yo decía, ¿qué está pasando? Aquí estaba Leo, decía, ¿qué? Gente que decía, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué? Mucha gente fue exhibida con cosas que jamás imaginamos, gente que pensábamos que eran de los consejeros espirituales, se exhibieron como gente que no tenía ni el nivel ni la actitud, ¿verdad? Una persona que ejerce autoridad primeramente debe someterse a la autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si antes no ha sido enseñado bajo la autoridad. Sería ilógico. Para hacerlo primero aprendes, ¿verdad? Y la gente, una de las características fue la rebeldía. Así que apúntale, que fue gente rebelde de corazón. Ellos siempre hicieron lo que ellos quisieron y se fueron engañados, ¿verdad? Fíjate que aquí hay un profeta que encarceló a Jeremías. Ahí lo vas a ver en Jeremías 22. Este profeta engañoso, escucha bien, engañoso, falso, que no hablaba de parte de Dios. Siempre que hablaba Jeremías, que era el que sí hablaba de parte de Dios, lo metió una vez hasta un pozo, un cepo, y lo encerró, porque le estremecía que le dijeran las cosas de Dios.
Y Jeremías estaba hablando de parte de Dios: arrepiéntanse, cambien su actitud, cambien su comportamiento, no sean rebeldes, no sean injustos. Otra característica fue injusticia. La gente fue injusta, ¿verdad? Se fue con autojustificación diciendo: estoy en un tiempo de gracia, el Señor me perdona, el Señor es bueno, no me importa mi mal agradecimiento, no me importa que haya sido mala onda, no me importa que haya robado, que haya mentido, ¿verdad? Que haya hecho el mal, que haya hecho todo eso, no me importa. Pero la gente fue injusta entre sí. Mucha gente fue injusta, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Entre injusta, o sea, gente que no, oye, es injusto esto que haces, no es correcto esto que estás haciendo, ¿verdad? Está mal esto que estás llevando a cabo, está mal. Bueno, eso lo vio Dios, eso le molestó a Dios. Y como no quisieron escuchar al profeta de Dios, que era Jeremías, se fueron con el mentiroso, ¿verdad? Y aquí pasó mucho, que vénganse para acá, ya sí nos seguimos reuniendo muy bien, muy a gusto, muy tranquilo, ¿verdad? Muy cool, muy genial. Oye, no sé, de veras, hubo versiones así que yo decía: ¿qué está pasando? Estamos en semáforo rojo, tenemos todo eso, y la gente ahí sigue ahí de rebelde con el profeta falso y toda la gente falsa que escucha esto. Todo se identifica según su género y su especie. Los espíritus se identifican. Los espíritus falsos se identifican con hermanos falsos. Apunta esto, ¿va? El hermano falso sigue a un profeta falso. ¿Quién seguía a ese profeta falso? Pues el rey Joaquín, por eso le fue como le fue. Y se llevó entre ellos a muchos. Y solamente los atentos, ¿verdad?, escuchaban al profeta verdadero, que era Jeremías, ¿verdad? Por eso Dios dijo: cautividad. ¿A poco crees que fue nada más de gratis? Suelten el virus allá en Juan. Y ahí les viene otra cepa, dicen por ahí, y ahí les viene. O sea, esto, amado hermano, tiene mucho que ver con el corazón de la iglesia. Entonces, esa gente era rebelde, ¿verdad? Despreciaron y desecharon al hombre de Dios. Apúntale. Despreciaron al hombre de Dios. Vámonos rápido ya. Tenían ídolos en sus corazones. Esto es muy importante, lo vas a ver en Jeremías 22. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una cosa o persona o objeto que aprecias, le das el valor más alto en tu corazón. Y mucha gente prefirió a esa persona que la tenía muy alto en su corazón antes que amar a Dios. Hubo mucha gente que se fue porque su esposa no le dio permiso. No servía, eso fue cierto. O porque su esposo no le dio permiso, de verdad, o porque su papá, o porque su novio, porque aquí nos pasó mucho. Muchas hermanas se fueron bajo hombres mundanos, gentiles. Les ganaron sus calores y su ídolo era ese, el placer. Y se fueron con el primer apostador para ellos. O sea, pasamos cosas difíciles. Y lo vimos, está en la palabra, y lo vas a ver en Jeremías. Ese corazón lo tenía esa gente. De Cristo no tenían realmente nada. Se fueron bajo un engaño, siguen bajo un profeta engañoso. Había ídolos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí lo vas a ver la rebeldía en el libro de Lamentaciones, capítulo 1. Amén. Ahora, amado hermano, déjame decirte lo que vimos el jueves ya para terminar, ¿va? Ya acá me están diciendo que full time. Dice Juan 3, 16 al 21, no lo voy a leer, quiero que lo leas, pero cerramos con esto. Escucha bien esto. En estos tiempos que nos permite el regreso del Señor, nosotros que estamos regresando somos luz. Tenemos el poder y la autoridad de Dios. Somos luz en medio de la oscuridad. El mundo está oscuro y somos luz, portadores de la luz. Cuando tú, con esa autoridad y portador de esa luz, te vas a acercar a gente que anda en oscuridad, y esa gente que anda en oscuridad porque no sé por dónde va, no sé por dónde pisa, se está rompiendo el hocico cada rato, tú te acercas a la luz y esa gente está dispuesta a aceptar la luz que hay en ti, que es Cristo. La luz se va a quedar con él y van a venir al templo de Dios. Amén. Hay mucha gente esperando el templo de Dios.
Den un aplauso a Jesús. Hay mucha gente cerca de ti. Pero hay gente que está en oscuridad y cuando ve la luz le va a lastimar tu luz. ¿Ah? Va a ser la luz que le va a lastimar, te va a rechazar, te va a acusar, te va a perseguir. La Biblia dice que los que no recibieron la luz se alejaron de la luz. Y nuestra obligación como portadores de luz es alejarte de ellos. Amén. Sea quien sea. Sí. Los que no recibieron a la luz son enemigos de la luz. Los que no recibieron la luz son enemigos de la luz. Y esto, amado hermanos, es lo que viene. Esto es lo que estamos ya empezando a vivir con este domingo, donde mañana es semáforo amarillo y subsecuentemente llegaremos al verde. Tendremos un tiempo nada más. Escucha, iglesia, habrá solamente un tiempo pequeño para poder estar listos como templo para el regreso del Señor. Amén. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás y yo le pido a Dios que ponga en nosotros esas convicciones profundas. Esas convicciones profundas, Dios, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sabiendo, Señor, y entendiendo cuanti más los tiempos de tu regreso están cerca. Precioso Espíritu Santo, eres invocado en este lugar en el nombre de Jesucristo. Eres invocado a través de las plataformas a los hogares y donde están cada persona, Señor, escuchando la luz. Padre Santo, Padre bueno, enséñanos de esa cautividad, Padre. No permitas, Padre, que la soberbia, el engaño, el orgullo, Señor, nos rebase, Padre. Permítenos, Padre, tener un corazón correcto, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a estar listos, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Padre. Ayúdanos a ser sensibles, Dios, obedientes, Padre, a tu palabra. Señor, tú que conoces y examinas el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Pruébanos, Dios, y muéstrame, Padre, lo que hay mal dentro de él. Hoy te pido en tu santo nombre, Padre, que limpies con hisopo, Dios, para que no haya mancha, mi Dios, delante de ti. No tomes en cuenta mi iniquidad y mi maldad, mi Dios, pues yo he creído en la sangre de Cristo en la cruz. Ayúdame, Padre, a seguir, Padre, por delante esta carrera de fe. A vestirme y lavarme todos los días, Señor, visitando tu casa, Señor. Infunde fuerza, Señor, delante de mí. El ángel de Jehová acampa cerca de mí. La frescura de tu Espíritu, Señor, me traen esperanzas de nuevos tiempos. Mi corazón te pertenece a ti, Jesús. Mi alma se consuela solamente en tu presencia. El bien y la misericordia de mi Señor están por delante de mí y me esperan largos y eternos días en paz y en amor. Espíritu Santo, enciende la luz que has puesto en mí y permíteme ser faro para aquellos que están en tinieblas. Ayúdame, Señor, a que me encuentres haciendo el bien y aléjame del mal. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, infunde aliento, Señor, pues son los metros finales, Jesús. Infunde, Señor,
esa energía que solamente tú puedes llevar en la cruz. Adereza, Señor, mesa delante de todos aquellos que me persiguen, Padre, porque tú me harás estar en paz y confiado. El reino y la victoria te pertenecen a ti, Dios Todopoderoso. Y por eso mi corazón se alegra, porque me has hecho partícipe de esa celebración victoriosa. Te doy gracias, mi Dios, y bendice en el nombre de Jesús a cada persona que ha permanecido de regreso a la reconstrucción de tu casa. Danos la fuerza, la inteligencia, el ánimo, la pasión, el amor, el perdón que se necesita, Señor, para ser dignos. Te doy gracias, Jesús, porque por tu sacrificio soy salvo por medio de la confianza que me has permitido tenerte. Ven pronto, mi Señor Jesucristo. Regresa pronto, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tus hijos te esperan. En el nombre de Jesús. Amén.